y un lindo tema, ¿sí? Las pericardiopatías son las enfermedades que pueden atacar a la serosa que rodea el corazón, que va a ser el pericardio, ¿sí? Puede ser una pericarditis aguda o bien podemos tener una pericarditis crónica, ¿sí? La pericarditis aguda es la más frecuente, ¿sí? Entonces vamos a verla primero y sería la inflamación aguda del pericardio, que es la serosa que rodea al corazón. Por ejemplo, tenemos una pericarditis viral, que es la más frecuente. Podemos también tener una pericarditis post-infarto, ¿sí? Que se da en las primeras horas después de un infarto de cualquier tipo. Infarto anterior, un infarto posterior, un infarto inferior, lateral, ¿sí? Son las más frecuentes, ¿sí? Entonces, pericarditis viral, que es por lejos la más frecuente, es una pericarditis que suele darse en un contexto infectológico, ¿sí? Es decir, es un paciente que presenta un cuadro caracterizado por lo que sería un dolor precordial que suele ser punzante, ¿sí? Hay veces que lo definen como opresivo los pacientes o como urente, que se caracteriza por ser intenso, que aumenta con los movimientos y sobre todo los movimientos respiratorios, ¿sí? Y que disminuye con la plegaria maometana, o sea, el paciente se caracteriza porque dice que disminuye cuando se hace para adelante. Entonces disminuye llevando el dorso hacia la región anterior. Muchas veces también aumenta el dolor cuando el paciente se acuesta, o sea, está en decúbito. Otra causa importante de pericarditis aguda, además de la viral o después de un infarto, que son bastante frecuentes, es la pericarditis urémica. O sea, cuando se eleva la urea por arriba de 100, 150, eso genera también aumento del dolor por la inflamación del pericardio, un síndrome urémico. Entonces, ustedes siempre piensen en un paciente que viene con un dolor precordial, pero que no suele ser opresivo, suele ser punzante, suele aumentar con los movimientos, cosa que no ocurría con el dolor del infarto. No se suele irradiar o se irradia hacia el dorso, no se irradia hacia la mandíbula o hacia el miembro superior izquierdo como el infarto. Aumenta con los movimientos respiratorios y disminuye cuando el paciente se inclina hacia adelante. Y suele aumentar también cuando el paciente se acuesta. Yo me levanto, doctora, me hago para adelante y me baja el dolor. Me acuesto, me vuelve a doler. Punzante sobre todo. Y es muy importante preguntarle por fiebre, diarrea, si ha tenido vómito, ¿sí? Porque pueden ser, lo que yo más frecuentemente veo es en el contexto de dengue, en el contexto de COVID, una pericarditis. Y preguntarle también si es que tiene falla renal, revisar capaz que tiene un catéter porque hace diálisis, ¿sí? Es importante. El otro día he visto una pericarditis urémica de un paciente de 40 años que me lo presentan como un síndrome coronario agudo, pero tenía creatinina de 12 y un clearance de 2, ¿me entienden? Entonces me parece que era más una pericarditis urémica ese paciente. Entonces, pericarditis es la inflamación de la serosa que rodea el corazón, que es el pericardio. ¿Por qué se caracteriza? Porque tengo un paciente con un dolor que suele ser punzante, sin irradiación, o si se irradia es hacia el dorso, que aumenta con los movimientos, sobre todo los movimientos respiratorios, aumenta con el decúbito y disminuye con la, o sea, con la plegaria maometana, o sea, con el paciente lleva el torso hacia la región anterior y que suele tener un prodromos de un cuadro viral. Pueden a veces tener rinitis, ¿sí? Fiebre. A veces los pacientes vienen después de una amigdalitis pultácea, ¿sí?
preguntarle por diarrea, por fiebre, por dolor abdominal, por sudoración nocturna, por si ha tenido que tomar antibióticos por un problema de la garganta, es importante. Y si tiene algún nexo, alguien en la familia o en el trabajo está con dengue o está con COVID. Es importante preguntarle eso. Estos pacientes suelen ser pacientes jóvenes con pocos factores de riesgo, ¿sí? Si es que es por COVID o por dengue, y que presentan en el electrocardiograma una elevación del ST de manera difusa con una depresión del segmento PR. Entonces yo voy a tener de esta manera, ¿sí? Ustedes van a dar cuenta que va a tener una depresión del segmento PR y una elevación, ¿sí? Que casi siempre es cóncava, ¿sí? Entonces ustedes van a verlo así, de manera difusa, o sea, no hay un supra bien localizado en el área de la descendente anterior, que sería de B1 a B4, por ejemplo. No está el supradesnivel del ST en D2, D3 y ABF justo ahí circunscripto, y hasta voy a sospechar de un infarto de cara inferior, o sea, una obstrucción de la coronaria derecha. Suele haber supradesnivel del ST en varias derivaciones, capaz que de B1 a B6 y en D2, D3 y ABF y en D1 y en ABL. Lo único que falta el supra es en ABR, ¿sí? Entonces, pacientes jóvenes que vienen con el antecedente de hace 1 o 2 semanas o actualmente cursando un cuadro infeccioso con un dolor punzante que aumenta con los movimientos, que es bien localizado, o sea, se lo localizan con un dedo, no con toda la mano, como un paciente que está infartado, que les localiza el dolor con toda la mano y les dice que le aprieta. Y que disminuye el dolor con llevar el torso hacia adelante y aumenta con el paciente en decúbito. Y en el electro hay un supradifuso, ¿sí? Entonces, a estos pacientes también le vamos a pedir una plaquita de tórax y un ecocardio. Y es importante pedirle troponina, ¿sí? Una radiografía es importante porque a veces no podemos hacerle ecocardio porque no está el especialista en imágenes, porque no estoy en un lugar para pedirle un ecocardio. Entonces vamos a tratar de ver si hay signos de derrame pericárdico, en donde veríamos el corazón en forma de gota. En el ecocardio vamos a buscar sobre todo también derrame pericárdico. Y ahí el ecocardio me va a decir si el derrame es leve, si es moderado o si es severo. Y si hay compromiso hemodinámico, o sea, si el derrame me está apretando, sobre todo, ¿qué me va a apretar? La aurícula y el ventrículo derechos, que son finitos, dándome un compromiso hemodinámico. Y la troponina para ver si hay injuria miocárdica. Si la troponina me da positiva, ese cuadro se llama miopericarditis y es criterio de internación. Y me va a decir, bueno, pero ¿cómo lo distinguimos de un infarto? Y bueno, el ojo clínico, chicos. Si viene un paciente 30 años, 28 años, varón, que no fuma, no es sedentario, no es obeso, que no tiene antecedentes genéticos del padre que se infartó joven y que viene del trabajo con fiebre hace 2 semanas, con diarrea, que hay varios compañeros que están con dengue y el dolor realmente es punzante y calma con analgésicos, calma con llevar el torso hacia adelante, es una pericarditis. Le hago una radiografía, mejor si le hago un eco, veo que no hay derrame, que no hay compromiso hemodinámico, le pido las troponinas y me dan positivas, y es una miopericarditis, ¿sí? Hay que internarlo, por la clínica se van a llevar, por su vallez, ¿qué significa? Por su pretest,
se van a fijar si les parece de mucho riesgo o de poco riesgo, ¿sí? Ahora, otra cosa importante en la clínica que pueden encontrar es frote pericárdico, no siempre, pero a veces se oculta, un frote se escucha bien como una goma que se está doblando así, se escucha muy bien el frote pericárdico y suele también calmar con analgésicos la pericarditis, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que ustedes le van a llevar a darse cuenta que puede ser una pericarditis. Paciente joven, con un prodromo infeccioso, con un dolor localizado con un dedo, que aumenta con los movimientos, calma con AINES, calma con el decúbito hacia adelante. Le hago la placa, le hago el eco, le hago troponinas. Si las troponinas están positivas, yo voy a tener que internarlo porque ya no es una pericarditis, ya es una miopericarditis porque está generando injuria miocárdica. Muchas veces la pericarditis no es viral, es después de un infarto. Entonces el paciente, después de que sale de hemodinamia, a las horas, capaz que a las 9, 12 horas, empieza con dolor torácico, diferente al del infarto, que aumenta con los movimientos, disminuye con analgésicos y están haciendo una pericarditis postinfarto. O muchas veces el paciente con falla renal empieza con dolor pericárdico y es una pericarditis urémica. Entonces voy a tener que hacer diálisis para que mejore. Entonces, cuando ustedes le hacen las troponinas y las troponinas dan positivas, va a ser una miopericarditis, ¿sí? Y lo van a tener que internar. Sí o sí, si tienen troponinas positivas, van a tener que hacer el eco para ver si está bien la función del VI. O sea, si la función del VI no está deprimida. Si ustedes tienen compromiso hemodinámico, van a tener la llamada triada de Beck. También derrame pericárdico he visto, por ejemplo, cuando salen de hemodinamia y hacen un TAVI, muchas veces después de la colocación del TAVI pueden hacer un derrame pericárdico, ¿sí? Después de un infarto, además de pericarditis, pueden hacer derrame pericárdico, una de las complicaciones del infarto. En la tríada de Beck, ustedes van a tener ingurgitación yugular, R1 y R2 hipofonéticos y van a tener hipotensión. Es por el derrame pericárdico, ¿sí? Y en ese caso, ustedes van a tener que hacer una pericardiocentesis, o sea, van a tener que llamar al cirujano cardiovascular a que con el eco le meta una agujita y le saque el líquido, porque si no, se muere, hacen shock cardiogénico, porque no se puede llenar el corazón porque está tapado, ¿sí? Entonces, pericarditis, la inflamación, en este caso estamos viendo aguda del pericardio, que suele ser una pericarditis autolimitada de origen viral, pero muchas veces estas pericarditis son de origen post-IAM, o bien puede ser una pericarditis urémica, son las causas más frecuentes. La más frecuente por lejos es la viral. En este caso tenemos pacientes con un pródromo infeccioso que empieza con la clínica de pericarditis, que ya saben cuál es, en el electro y un supradesnivel cóncavo difuso del ST y también una disminución del segmento PR. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a ir pidiendo métodos complementarios, además del laboratorio de sangre, ¿sí? Porque, ¿qué quiere ver ahí en el laboratorio? La urea puede ser, ¿no? Bien, es importante. Si estoy sospechando una pericarditis urémica, es importante pedirle función renal. ¿Qué más? Si es un origen infeccioso, La leucocitosis. bien, es importante pedirle un hemograma. También pedirle un coagulograma, porque si se complica, lo tienen que pinchar para sacarle el líquido. Es importante saber cómo está la coagulación del paciente, ¿sí? Y en el hemograma también el número de plaquetas. Es también importante a veces pedir
PSG, PCR, que son inespecíficas, pero me hablan de inflamación, van a estar elevadas, ¿sí? Entonces, es importante pedirle al paciente el electro donde van a ver el supracóncavo difuso y también la disminución del segmento PR. Importante pedirle la placa para ver si no hay derrame pericárdico. Si tengo la posibilidad de pedir un ecocardiograma, mejor, para cuantificar el derrame y ver si no hay compromiso hemodinámico. Es decir, que el derrame no me esté comprimiendo la aurícula y el ventrículo derechos. Es importante también pedirle troponina, porque si la troponina me da positiva, sería una miopericarditis, ¿sí? ¿Qué podemos hacer si la troponina me da positiva y dudo si meterlo o no a hemodinamia? Puedo hacerle un delta. ¿Qué significa? Voy a tener la troponina basal, capaz que sea de 30. Eso es troponina elevada porque el valor normal es hasta 23, ¿sí? Y a las 3 horas le vuelvo a pedir troponina. Si la troponina sigue en 30, significa que no hay una elevación aguda de la troponina. Hay veces que sube mucho, capaz que se haga el doble, capaz que sea 50, ¿sí? Eso es un delta positivo, porque ha aumentado más del 20%. Cuando aumenta más del 20%, es una troponina positiva y voy a sospechar más de un infarto, ¿sí? Pero en la clínica se van a dar cuenta ustedes y en su pretest, si tiene muchos factores de riesgo, le van a hacer una CCG, y si no tiene tantos factores de riesgo y la troponina se mantiene estable, no tiene derrame pericárdico, no van a hacer la CCG, ¿sí? Si tiene troponina positiva, ya cambia el diagnóstico. No es una pericarditis sola, sino una miopericarditis, ¿sí? Y es importante recordar que se puede complicar. ¿Cuándo internan al paciente? Lo internan cuando la troponina está positiva, sí o sí, porque puede dañarse la función del BI, además de la función del bebé. Si tienen un derrame pericárdico moderado a severo que haga compromiso hemodinámico, lo van a tener que internar. Si tienen una fiebre que no cede, lo van a tener que internar. ¿Y qué van a hacer? Tienen que hacer tratamiento, ¿sí? Analgésico. El tratamiento analgésico lo solemos hacer con aspirina, pero en dosis de AINES, es decir, 500 miligramos de aspirina cada 6 horas. Obviamente que es una bomba de aspirina, así que le van a agregar omeprazol, porque acuérdense que la aspirina inhibe la ciclooxigenasa y eso, además de evitar la agregación plaquetaria, también genera disminución de las prostaglandinas, que son las que protegen al estómago, entonces puede tener una úlcera gástrica el paciente, ¿sí? Entonces podemos darle 500 miligramos cada 6 horas de aspirina. Eso le damos un total de 21 días. Y obviamente, si las troponinas están positivas y lo hemos internado al paciente, ¿hasta cuándo lo vamos a tener de alta? Y bueno, cuando el paciente tenga cese del dolor, cuando no tenga derrame pericárdico en el eco, con compromiso hemodinámico, y cuando ya no haga fiebre, ni tampoco tenga falla cardíaca, porque muchas veces este derrame, acuérdense que puede generar un taponamiento cardíaco, les da una falla cardíaca con la tríada de Beck. Entonces, ustedes lo van a dejar más o menos 48, 72 horas internado y lo van a mandar con aspirina después a la casa. ¿Cuánto? Un total de 21 días. Son 500 miligramos cada 6 horas. Esa es la dosis de AINES de la aspirina, no como antiagregante, sino como AINE. Y lo que van a hacer es, después de esos 21 días, volver a pedirle un ecocardiograma para hacerle un control. Maca, ¿por qué le Dime, doy mi ese y no le doy otro? Bueno, es el que más utilizamos nosotros, pero podés utilizar otros, ¿sí? Podés utilizar, por ejemplo, ibuprofeno. Le podés dar ibuprofeno 600 cada 8 horas. También le vas a dar durante 21 días. Le podés dar indometacina, ¿sí?
Le podés dar paracetamol, le vas a dar 1 gramo cada 8 horas, ¿sí? También todo 21 días. Y luego de los 21 días vos le haces un ecocardio. ¿Estamos? Podés elegir cualquier, amor. No hay problema con eso. Lo que más damos nosotros es la aspirina porque, bueno, es más barato también, ¿no? Y es lo que más está estudiado también. Bien. Entonces, a ver, veamos acá, tengo ejemplos. Espérenme un ratito. ¿Se refiere a la colchicina? También pueden darle colchicina en dosis de 1 miligramo cada 24 horas. Esto evita la recidiva, ¿sí? Sobre todo si tiene pericarditis más de una vez, ahí le dejamos la colchicina, ¿sí? Que es lo mismo que utilizamos para la gota. Y lo importante es no darle anticoagulante al paciente, ni tampoco deshidratarlo, ¿me entienden? O sea, hay que expandirlo de volumen. Porque si hace derrame pericárdico y me lo presiona para adentro del corazón, tiene que estar bien expandido para evitar el shock, ¿sí? Bueno, acá tengo fotos de electros. No, mi amor, gracias. Bueno, acá, por ejemplo, vamos a ir viendo foto por foto. Esto, o sea, obvio que si yo le doy un electro solo, no se puede integrar así todo. Era un paciente de 30 años que venía de trabajar en el campo y que había hecho diarrea 4 días, tenía dolor abdominal, venía con fiebre, que dolía mucho el pecho y por eso le habían hecho el electro. Pero 30 años, o sea, no era hipertenso, tampoco se drogaba, porque a esa edad es importante preguntarle si consumen cocaína, porque la cocaína va generando vasoespasmo. Entonces, paciente de 30 años que consume cocaína, yo sí le haría cateterismo. Pero a este paciente que no fumaba, que no era obeso, que no era sedentario y que había hecho el prodromo infeccioso y el dolor era bien punzante con irradiación dorsal, yo sospecho más de una pericarditis, ¿sí? Y como pueden ver ahí en D1, está cóncavo el ST, ¿ven? Bien concavito ahí. Acá está bien cóncavo en D1, ¿sí? A veces no está tan difuso que digamos, pero bueno, es la sospecha clínica, ¿sí? Acá está empezándose a poner cóncavo en D2, ¿sí? En D3 realmente no hay nada, ¿sí? En ABR ya les dije que mucha bolilla en ABR no dan, ¿sí? Luego acá, por ejemplo, en ABL, de nuevo, ¿ven? Bien cóncavo, ¿sí? En ABF todavía nada, está queriéndose poner cóncavo ahí. Y luego tenemos acá en B6, bien cóncavo, ¿sí? Se está elevando el ST de manera cóncava, ¿sí? Y acá también se está elevando el punto J. Si ustedes ven, acá está la línea de base y tiene una elevación de 1,5 milímetros en B5, se está poniendo cóncavo ahí.
y también en B4. Entonces, más vamos a pensar en una pericarditis por la clínica del paciente y la edad. Le hicimos troponina a este paciente y nos dieron de 40, 43, recuerdo, así que sí lo internamos y tenía un frotazo, un frote pericárdico importante, ¿sí? Como ven ahí, las ondas T están negativas en B1, pero es normal encontrar ondas T negativas en B1 igual que el QRS negativo. Y bueno, ahí está empezando a elevarse el punto J, punto J, punto J, y después está bien cóncavo también en B6 y en B5, ¿sí? Así que bueno, lo que hicimos con él es hacerle aspirina, 500 miligramos cada 6 horas. Estuve internado 3 días, ¿sí? Ha estado hemodinámicamente estable, le hemos hecho el eco cuando ha ingresado, no tenía derrame pericárdico. Después disminuyó ese frote pericárdico con el tratamiento con aspirina. No le hemos llegado a hacer colchicina porque era el primer episodio, le hemos repetido el eco antes de irse y no tenía compromiso hemodinámico, entonces lo mandó a la casa con pautas de alarma y que vuelva en 21 días, así repitamos el ecocardiograma, ¿sí? Así que bueno, como ellos ha tenido el diagnóstico de una miopericarditis y ha tenido inflamado, digamos, el corazón, se fue de alta con un pedido, además del eco que se iba a hacer en 3 semanas, después de los 21 días con AINES, o sea, con aspirina, de resonancia magnética nuclear cardíaca. Siempre cuando tengan miocarditis, sobre todo las virales, esas miocarditis virales pueden progresar a una dilatación cardíaca, que después se caracteriza por ser reversible. Hay miocardiopatías dilatadas virales que pueden ser reversibles, ¿sí? Sobre todo estas, las virales. Después hay otras miocardiopatías dilatadas como la periparto, la miocardiopatía dilatada por alcohol, la de Takotsubo también, que son reversibles. Entonces se fue con un pedido de resonancia magnética nuclear para ver si es que tenía inflamación o se había desarrollado algún tipo de necrosis. No se le ha hecho cateterismo porque la sospecha era muy baja, porque no tenía factores de riesgo, un paciente joven con un dolor típico, pero para pericarditis. Y como las troponinas han dado positivas y ha tenido inflamado el corazón, es importante hacerle una resonancia magnética cardíaca con contraste, se hace con gadolinio, para que mida la inflamación cardíaca, mide si hay porcentaje de fibrosis, ¿sí? Ve si hay necrosis, o sea, nos sirve para lo que sería el diagnóstico diferencial si ha quedado alguna duda. Siempre cuando hacen miocarditis o miocardiopatías hipertróficas se van con pedido de resonancia magnética cardíaca. Y esa resonancia magnética cardíaca capaz que consiguen turno para dentro de un mes porque la tienen que pagar el hospital, por eso le pedimos un eco que es más fácil de realizar antes. Y en la resonancia magnética cardíaca va a decir, por ejemplo, se ve una alteración y una retención del gadolinio transmural. Se ve una retención de gadolinio subendocárdico. Se ve tanto porcentaje de fibrosis. Se ve tanto porcentaje de patología que correlacionada con la clínica se nota, o sea, te da diagnóstico presuntivo de isquemia y así. Entonces es importante un pedido de resonancia magnética cardíaca si ha tenido miocarditis. Y si la FEI se deprime, el diagnóstico se llama perimiocarditis. Perdón. Si la FEI se deprime, el diagnóstico va a ser miopericarditis. Miopericarditis es cuando la FEI se deprimió, o sea, la fracción de eyección del VI. Y si la FEI está conservada, o sea, por arriba o igual del 50%, se llama perimiocarditis.
Obviamente que si hablamos de miocarditis es porque la troponina me ha dado positiva. Si hablamos de miocarditis, hablamos de la troponina positiva. Cuando le vamos a hacer el eco, si la FEI está deprimida, se llama miopericarditis, y si la FEI está conservada, se llama perimiocarditis. Y si la troponina está negativa, es simplemente una pericarditis y lo pueden mandar a la casa. Con tratamiento con AINES y con un pedido de ecocardiograma si ustedes no ven compromiso hemodinámico. Es importante que le tomen los parámetros, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación, la temperatura. Si las troponinas dan negativas, no lo internan si no tiene compromiso hemodinámico. Le dan pautas de alarma, le piden un eco y le dan aspirina 500 cada 6 durante 21 días más omeprazol. Y el omeprazol denle en doble dosis, o sea, denle omeprazol en 40 miligramos. Entonces acuérdense, pacientes jóvenes con un prodromus infeccioso, generalmente la pericarditis es viral, con el cuadro típico de un dolor punzante localizado con un dedo, que no se irradia o se irradia el dorso, que aumenta cuando se acuesta el paciente y disminuye cuando se hace el dorso hacia adelante. Aumenta también con los movimientos y sobre todo los movimientos respiratorios, y calma con los AINES. Le hago el electro supradesnivel cóncavo del ST de manera difusa, le hago troponinas si me dan positivas, perimiocarditis, o si la FEI está deprimida cuando le hago el eco, miopericarditis. ¿Es importante hacerle el eco? Sí, para ver si hay compromiso hemodinámico y si hay derrame pericárdico. Si las troponinas me dan positivas, si hay compromiso hemodinámico o derrame pericárdico moderado a severo, hay que internarlo. ¿Qué tratamiento se le da? Una protección gástrica con omeprazol 40 miligramos, pueden hacer ranitidina mientras esté internado el paciente endovenosa, y aspirina, 500 miligramos cada 6, que es la dosis de aspirina de AINES, digamos. Y si no, dan ibuprofeno, paracetamol, durante 21 días y vuelven a llamar. Si el paciente ha hecho troponinas positivas, ha hecho una miocarditis. Entonces le van a pedir una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética va a diferenciar esa miocarditis de otras patologías como patologías restrictivas fibrosas, como amiloidosis, por ejemplo, y también de patologías que serían isquémicas. ¿Qué ustedes van a evaluar durante la internación? Que no repita el dolor, que no vayan en ascenso las troponinas, que no se tapone, que disminuyan los síntomas como la fiebre, que no haga angor. Es importante todo eso y que no hagan falla cardíaca, porque este taponamiento cardíaco le va a dar una falla cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque va a apretar sobre todo la aurícula y el ventrículo derecho. También no se olviden que la pericarditis no tan solo es viral, puede ser después de un infarto. Entonces se van a asustar a un paciente que está infartado, que ya le han puesto el stent y que vuelve a repetir el dolor. Bueno, pero el dolor no es como el del infarto. El paciente le va a decir, me duele acá con un dedo, me aumenta con los movimientos, le hacen un diclofenac, le hacen un paracetamol y le calma el dolor. Le hacen un electro y no tiene cambios, a veces no tienen nada las pericarditis, o bien hacen supracóncavo difuso. Maca, Dime. disculpa, ¿podrías explicarlo bien el tema de lo difuso? Sería como para diferenciarlo del Bien, infarto. bien. Cuando vos tenés un ST elevado en un IAM, vos vas a tener el ST elevado localizado a una región arterial. Y además de eso, en un paciente con muchos factores de riesgo, es decir, generalmente varones mayores de 50, 60 años, sedentarios, hipertensos, obesos, diabéticos, ¿sí? Entonces vos vas a tener, por ejemplo, el ST elevado en D2, en D3 y en ABF. Entonces voy a decir un infarto de cara inferior. Puedes tener supra ST elevado en D1, en ABL, en B5 y en B6. Ahí vas a tener un infarto lateral. O un ST elevado
de B1 a B4 y ahí vas a tener un IAM anterior extenso o un IAM anteroseptal. También puedes tener asociado al de cara inferior, acuérdate que la cara inferior está irrigada por la coronaria derecha, entonces muchas veces también tenés supra en B7, en B8 y en B9, pero estás delimitado al territorio de una arteria, ¿me entendés? Entonces la coronaria derecha, ¿qué te irriga? La cara inferior y la cara posterior. Entonces puedes tener un infarto inferodorsal, pero vos sabés que es todo territorio de la coronaria derecha. Entonces vos vas a tener un supradesnivel del ST que se caracteriza porque está localizado, ¿me entendés? Y no es tan cóncavo, ¿sí? Vos podés tener un supradesnivel del ST en toda la cara lateral, entonces vos sabés que es territorio de la circunfleja. O bien podés tener un supra en toda la cara anteroseptal, entonces vos sabés que es territorio de la descendente anterior. Ahí vos vas a sospechar más en un paciente con altos factores de riesgo y supradesnivel del ST localizado que sea un infarto. En cambio, si vos tenés un ST elevado en un contexto de pericarditis, vos solés tener una depresión del PR y bien cóncavo, ¿sí? El ST. Y es de manera difusa, es decir, vos tenés elevación del ST en D1, en ABL, en B5, en B6, en D2, en D3, en ABF, o sea, ya es mucho y de B1 a B4, ¿entendés? Entonces, capaz que no te aparecen en todas, pero te aparece en la cara anterior y en la cara inferior. La cara anterior siempre está irrigada por la DA y la cara inferior siempre está irrigada por la coronaria derecha o por la circunfleja. Entonces es raro que las dos estén tapadas al mismo tiempo. Capaz que vos vas y tenés tapada la descendente anterior y por eso te va a dar un supra de B1 a B4 y ves una lesión severa en la circunfleja, pero te queda para un segundo tiempo, porque la circunfleja no es la responsable de este infarto. Entonces es raro que vos tengas un infarto antero inferior, porque tiene tapada justo ahora al mismo tiempo la descendente anterior y la coronaria derecha. Prácticamente imposible, ¿entendés? Entonces ahí vas a sospechar de pericarditis en un paciente con bajos factores de riesgo y con una clínica diferente. De todas maneras, de todas maneras a la pericarditis tenés que pedirle troponinas para diferenciar si hay miocarditis o no. Si las troponinas te dan negativas, es simplemente una pericarditis, y si las troponinas te dan positivas, ya va a ser una miopericarditis si vos tenés la FEI deprimida, o una perimiocarditis si no. Excelente, Maca. Gracias. Bien, es sobre todo por la clínica. Hay veces que vos dudás, ¿entendés? Entonces, aunque tenga 40, 35 años y sea típico pericárdico, pues sí, bueno, tenés troponina positiva y el paciente no se fuma y es sedentario, bueno, le hagamos la CCG y salen coronarias normales, ¿me entendés? Porque era una pericarditis realmente. Entonces, como ha elevado troponina, vos lo mandás en plan de hacerse una resonancia magnética cardíaca. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética te va a terminar de definir la inflamación. Y ahí vas a tener el diagnóstico posta definitivo, digamos. Tratamiento durante 21 años, eco posteriormente, perdón, 21 años no, durante 20, no terminaba más, 21 días con aspirina, con paracetamol o ibuprofeno, con una buena protección gástrica, ¿sí? Omeprazol 40 miligramos en ayunas, y después de media hora recién tomar los 500 miligramos de aspirina, y a los 21 días que corten el tratamiento y se hagan un eco de control. No se olviden que después de un infarto hay complicaciones, y una de ellas es la pericarditis. ¿Qué otras complicaciones del infarto conocen? ¿Cuáles eran las complicaciones del infarto? La insuficiencia. Bien, complicaciones mecánicas como la insuficiencia cardíaca, la rotura del tabique,
la rotura de la pared anterior, la pericarditis, trastornos hemorrágicos, trombóticos como el trombo del VI. ¿Y qué me falta? Las complicaciones que ¿cuáles eran las otras complicaciones del infarto? Eléctricas. Bien, excelente. Las complicaciones eléctricas, sobre todo si está comprometida la coronaria derecha, que es la que suele irrigar al sistema cardionéctor en la mayoría de los casos, y si no la circunfleja, ¿sí? Bien, y ahora, antes de pasar a esto, muy bien, excelente. Complicaciones eléctricas. Maca, Dime, amor. ¿cuáles serían las pautas de alarma que le tendríamos que decir al paciente una Bien. vez que le das el alta? Bueno, espérame 2 segunditos. Vos tenés que decirle sí o sí, si la fiebre no baja, tiene que volver. Si tiene falta de aire o no baja el dolor, tiene que volver. Sobre todo la falta de aire, porque está desarrollando insuficiencia cardíaca. Entonces, la fiebre, sobre todo, y los signos de insuficiencia cardíaca. Ahí va a tener que volver sí o sí el paciente, porque se puede taponar. Gracias. No, mi amor. Bueno, y este es otro caso. Yo me acuerdo que la misma semana han llegado 2 pacientes con perimiocarditis y los 2 han ido con PV de resonancia y nunca se han hecho resonancia, porque como presentó Ateneo, lo hemos llamado y no vinieron. Miren acá, ¿sí? Este paciente en D1 tiene un supra, en D2 tiene supra, en D3 está cóncavo, no tiene supra, pero está cóncavo, en ABF tiene supra cóncavo. Después de ahí, en B4 tiene cóncavo, en B3 está cóncavo, en B5 está cóncavo, en B6 también está cóncavo. Entonces, tiene cóncavo en la cara lateral, porque tiene cóncavo en D1 y en B5 y B6. Después de ahí tiene cóncavo en la cara anterior, B3 y B4. Y de ahí tiene cóncavo en la cara inferior, o sea, tiene cóncavo en D3 y en D2. O sea, es imposible que esté vivo este hombre, ¿entienden? Si tuviera supra y fuera un infarto. Entonces tiene supra en D3 y en D2 y en ABF. Ahí tenemos un supra de cara inferior. Tiene supra en D1, en B5 y en B6, o sea, supra en cara lateral. Y tiene supra en B3 y en B4, o sea, un supra en cara anterior. Es imposible que esté tapada la coronaria derecha, tapada la circunfleja y tapada la DA en un paciente con un dolor de tipo pericárdico, joven, seguramente con un prodromos que ha tenido angina, pultasia, como dicen ellos, hace una semana en que estaba tomando antibióticos, ¿sí? Entonces, está con supra, pero cóncavo, bien cóncavo. El del infarto es más bien así, ¿me entienden? Es como que hace un ángulo aquí. Este cóncavito así suele ser de pericarditis. Por eso los supras cóncavos no se asusten mucho. Hay veces que es el electro así del paciente. Acuérdense que para que el supra sea significativo tiene que ser por lo menos de 1 milímetro, 2 milímetros en ciertas derivaciones, ¿sí? Y en 2 derivaciones que miren la misma cara. Bien, tenemos acá pericarditis crónica. La pericarditis crónica va a ser la inflamación crónica del pericardio, que generalmente el origen, ¿sí? Puede ser postquirúrgico, o sea, son pacientes que han hecho un reemplazo de la válvula, un bypass, o sea, que están toqueteando ahí el corazón después de una esternotomía y puedan hacer una pericarditis crónica que después se calcifica. O también la pericarditis crónica muchas veces es autoinmune, es decir, pacientes que tienen lupus, pacientes que tienen SAF, pacientes con artritis reumatoide, que suelen hacer pericarditis
que terminan calcificándose y generando pericarditis crónica. Y muchas veces, el 20-25% de las pericarditis crónicas son idiopáticas. También pensar en tuberculosis, ¿sí? Yo tengo un paciente con pericarditis crónica, tiene 34 años, ya tiene insuficiencia cardíaca crónica. Le hemos hecho todo el panel autoinmune negativo, artritis reumatoide, lupus, SAF, todas las glomerulopatías que se imaginen, vasculitis, todo negativo. Le hemos hecho 1500 pruebas de tuberculosis, PPD, le hemos hecho análisis a la familia, nadie tiene tuberculosis, ¿sí? Cultivo de esputo, baciloscopía, no tiene tuberculosis el paciente, tampoco se había operado, así que está con una pericarditis crónica idiopática, ¿sí? Estas pericarditis crónicas lo que tienen que hacer es pensarla y la van a ver en métodos complementarios, ¿sí? Suelen ser pacientes que consultan por clínica de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que el ventrículo izquierdo es más grueso con la aurícula izquierda. En cambio, son más finitas las cavidades derechas. Entonces, esta pericarditis crónica constrictiva va a apretar las cavidades derechas. Entonces me genera colapso de la aurícula derecha y del ventrículo derecho y por eso vienen con ingurgitación yugular, tienen hepatomegalia, tienen hepatalgia y tienen edema de miembros inferiores. Ya cuando desarrollan insuficiencia cardíaca izquierda es porque está bastante avanzado el cuadro. Pero este paciente nunca ha venido con rales, siempre viene con ingurgitación yugular, también pueden venir con ictericia porque está muy congestivo el hígado, entonces termina aumentando la bilirrubina. Entonces, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo, ¿sí? O sea, le aprietan el hígado y ven ahí cómo se inflama la vena. Tienen a veces ascitis, ¿sí? Hepatomegalia, hepatalgia, ictericia, edema de miembros inferiores, ¿sí? Entonces, bien clínica de insuficiencia cardíaca derecha, tienen los criterios de Framingham, por ejemplo, acá tienen la ingurgitación yugular bilateral, es un criterio de Framingham mayor, la hepatalgia y la hepatomegalia son criterios menores, la citis es un criterio menor, el edema de miembros inferiores un criterio menor de Framingham, el reflujo hepatoyugular positivo también es un criterio menor de Framingham, ¿sí? Le hacen ahí, como sospechan de insuficiencia cardíaca, el electrocardiograma y lo que suelen ver, que no se ve siempre, es los complejos hipovoltados. ¿Por qué? Porque como está el pericardio calcificado, es un mal conductor, entonces ustedes van a ver el electro chiquitito, ¿me entienden? Bien hipovoltados los complejos, ¿sí? No tengo ninguna foto de un electrocardiograma de él. A ver, vamos a ver si encuentro. $35 tiene este paciente. Vamos a ver si encuentro. Pero bueno, tiene los complejos hipovoltados, chicos. O sea, bien chiquititos, ¿sí? No, no tengo. Qué bajón, pero bueno. Ustedes van a ver chiquititos los complejos, el QRS, la onda P chiquitita. ¿Por qué es eso mapa, acá? Porque el pericardio está calcificado, entonces es un mal conductor de la electricidad. ¿Me entendés? Entonces vos vas a ver que está chiquitito todo. O sea, onda P pequeña, QRS pequeño, onda T pequeña. Y esto lo vas a ver en todas las derivaciones. Por el mal conductor del pericardio que está calcificado.
porque la pericarditis crónica se calcifica el pericardio, ¿sí? Entonces, ustedes vienen y sospechan de una insuficiencia cardíaca porque tienen los criterios de Framingham. Entonces, ¿qué le piden? Un electro y ahí ven los complejos hipovoltados. Le piden una radiografía, ¿sí? Y a veces pueden ver la silueta cardíaca calcificada. También le van a pedir un ecocardio donde van a ver colapso de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, porque está tan duro el pericardio calcificado que le aprieta a la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que la masa es finita. Por eso le da insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, vienen y lo internan en plan de balance hídrico negativo. Le sacan el líquido y cuando ya no tenga ingurgitación yugular, no tenga edema, no tenga hepatalgia ni hepatomegalia, le hacen el eco. Y en el eco se ve el pericardio calcificado con el colapso de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y ahí le va a decir compatible con pericarditis crónica. En la placa a veces pueden ver la silueta del pericardio, también le pueden pedir un TAC y van a ver la pericarditis ahí bien calcificada de manera crónica. Y el tratamiento es una pericardiectomía, o sea, que le saquen el pericardio. O sea, se vuelve a hacer la esternotomía, si es que ya le habían hecho, a este paciente nunca le habían hecho, entonces se le opera, ¿sí? Se abre el esternón y se saca el pericardio. Generalmente se saca el pericardio que está pegado a la parte derecha del corazón para que deje de hacer insuficiencia cardíaca derecha. A este paciente lo han operado y sigue haciendo insuficiencias cardíacas derechas a repetición. Y bueno, y si queda ya con insuficiencia cardíaca, le van a tener que dejar el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero el tratamiento es una pericardiectomía. O sea, sacarle, a este paciente le han sacado una ventanita del pericardio, justo la que oprimía la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, pericarditis aguda, en el electro suelen ver depresión del PR y elevación cóncava del segmento ST de manera difusa. Y en el ecocardiograma, derrame pericárdico que puede tener compromiso hemodinámico de la aurícula y el ventrículo derecho. Y le piden troponinas para ver si tiene miocarditis. En cambio, en pericarditis crónica son otras las causas, es otra la clínica, porque ya no viene con tanto dolor, sino con clínica de insuficiencia cardíaca derecha. No le hacen troponinas. ¿A él qué le pedirían? Un ProBNP. Pues si sospechan de insuficiencia cardíaca, tienen que pedirle un ProBNP. Y si el NT-proBNP, que se llama así el nombre completo, está por arriba de 125, van a hacer el diagnóstico, ¿sí? Generalmente en un cuadro agudo está por arriba de 300, ¿sí? En una insuficiencia cardíaca aguda, o sea, una descompensada, suele estar arriba de 300. Ingresan en plan de balance hídrico negativo, antes de ingresarlo le han hecho el electro y tiene todos los complejos hipovoltados, ¿sí? Veamos, por ejemplo, todas crónicas, agudas, perdón. Bueno, no, y yo no tengo, como he visto, un solo paciente en mi vida con pericarditis crónica. No hay muchos ejemplos, ¿sí?
Por ahí van a ver el electro de cómo va progresando en la pericarditis. Realmente nunca lo vi, ¿sí? Siempre veo la fase 1, como ven ahí, porque ahí llega el paciente, depresión del PR y elevación del ST. Después se empieza a normalizar el ST y sigue deprimido el PR. De ahí puede generarse unas ondas T negativas, bien simétricas, ¿sí? Y después tienen la normalización. Pero generalmente eso lo van a ver en el paciente internado. Cuando hacen el diagnóstico, ustedes van a tener directamente el ST supradesnivelado crónico. Bueno, no hay ningún ejemplo acá en internet porque, como digo, no es tan frecuente la pericarditis crónica. Yo tengo ese solo paciente. También cuando vean así hipovoltados, piensen en taponamiento cardíaco, ¿no? Cuando ustedes vean todos los complejos chiquititos de todas las derivaciones, algo está obstruyendo la conducción eléctrica. Puede ser una pericarditis crónica o puede ser también un derrame pericárdico, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo ven, en la tomografía se ve el pericardio ahí bien calcificado, ¿sí? Acá también se ve ahí bien calcificado el pericardio. En una resonancia magnética cardíaca también. O sea, yo también, por ejemplo, lo mandaría a este paciente en plan de que se realiza una resonancia magnética cardíaca para que me definan bien o sea, la pericarditis, qué características tiene esa pericarditis crónica. ¿Sí? Y ahí muchas veces se puede determinar el origen también. Pero acuérdense, pericarditis crónica, muy poco frecuente, generalmente después de una cirugía cardíaca, autoinmune también puede ser, o bien una tuberculosis. Entonces van a pedir todas las pruebas de tuberculosis, que cuáles serían el esputo para bar, que se hace un esputo seriado. Por ejemplo, usted hoy a la mañana, mañana a la mañana y pasado mañana, va a escupir acá antes de lavarse los dientes, antes de desayunar a la mañana, y ahí vamos a ver en esos tres si aparecen bar. Después podemos pedir un cultivo y también podemos pedir una PPD, por ejemplo. Y después también piden todo el panel autoinmune, que sería para artritis, para lupus, para SAF, para las vasculitis. Y si van todas las pruebas de tuberculosis negativas, si dan las pruebas de autoinmunidad negativas y no se ha operado, pericarditis idiopática. Y hay que operarlo, hay que hacer una pericardiectomía, sacarlo al pericardio, no se suele sacar completamente, sino la partecita al lado derecho que hace constricción. ¿Cómo es la clínica de la pericarditis crónica? Insuficiencias cardíacas, predominantemente bien falla derecha, con aumento del ProBNP, ¿sí? Etcétera. Y lo mandan en plan de resonancia magnética cardíaca porque ahí se va a cuantificar bien la pericarditis. Y van a hacer diagnóstico diferencial con otras también, patologías cardíacas. ¿Hay alguna pregunta de pericarditis? En este caso van a hacer tratamiento de la insuficiencia cardíaca derecha. Es decir, ya saben, ARNI o IECA o ARA2, seguido de beta bloqueante. Si tiene la FEI deprimida, le agregan la espironolactona, ¿sí? No se olviden de los inhibidores de la CGLT2 y después llevarlo a cirugía para que le saquen el pericardio. Y obviamente diurético. El diurético no disminuye la mortalidad, pero va a disminuir la congestión del paciente. ¿Cuáles son las que disminuyen la mortalidad? El ARNI, que era el sacubitrilo valsartán. Opciones, si no podemos comprar el ARNI o el paciente se hipotensa mucho, un IECA, y también es mucho más barato, y si no, el valsartán solito, que también es más caro que el enalapril, pero es más barato que el ARNI. Beta bloqueantes también, que también disminuyen la mortalidad. La espironolactona si tiene la FEI deprimida. El inhibidor de la SGLT2 a cualquier insuficiencia cardíaca, sea FEI deprimida o no, sobre todo si son diabéticos porque disminuyen la glucemia, y como se congestionan mucho estos pacientes, le dan la furosemida.
¿Cuánta furosemida le dan? Y bueno, depende de lo que han usado en la internación. Si el paciente llegó al peso seco con una furosemida por día, lo mandan con una furosemida por día. Si no alcanza el peso seco con una furo, lo van a mandar con una furo cada 12 y así. ¿Está claro? Bien. Ninguna duda de pericarditis entonces. Bien, ahí veo los emojis. Bien. Nada más de pericarditis, chicos. Piensen, pericarditis aguda, sobre todo de origen viral, posterior a un infarto también, urémica, no se olviden, porque por ahí le internan a un paciente, ustedes lo internan en la UCO, después se dan que tenía clearance de 2, y cómo ahí lo sacan al paciente, van a tener que llamar urgente a diálisis, no es para el servicio de unidad coronaria, ¿me entienden? Después, pericarditis crónica, piénsenlo en pacientes que hacen falla derecha, repeticiones, repeticiones, repetición, y pueden ver la calcificación en la placa o en un ataque o en una resonancia magnética cardíaca. Hacen el tratamiento para insuficiencia cardíaca y después la cirugía. Bien. Y otro tema importante son las miocardiopatías. De las miocardiopatías, ¿sí? Hay 3, ¿sí? Que son la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva y la miocardiopatía dilatada. ¿Y por qué se llaman miocardiopatías? Porque son porque son enfermedades primarias del miocardio. O sea, no se llama miocardiopatía hipertrófica a la que es secundaria a la hipertensión arterial. No, yo tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo secundario a la hipertensión arterial, pero no es una miocardiopatía hipertrófica porque no es primaria, no es genética. Si yo tengo una hipertrofia secundaria, una estenosis aórtica, es una hipertrofia del ventrículo izquierdo secundaria a una estenosis aórtica, no una miocardiopatía hipertrófica. Si yo tengo dilatado el ventrículo izquierdo porque tengo una insuficiencia aórtica que también me dilataba la aorta, no va a ser una miocardiopatía dilatada, es una insuficiencia cardíaca dilatada secundaria a una insuficiencia aórtica. Si es una o sea, si tengo también una dilatación secundaria, no sé, a una insuficiencia mitral, también va a ser una dilatación del VI secundaria a la insuficiencia mitral y no una miocardiopatía dilatada. Acá la miocardiopatía, el sustrato primario, el evento primario es en el corazón, ¿sí? La más frecuente, o no sé si la más frecuente, pero la más peligrosa va a ser la miocardiopatía hipertrófica. En la miocardiopatía hipertrófica, ustedes tienen una enfermedad autosómica dominante, o sea que hay que estudiar a todos los familiares, que se caracteriza por el aumento del grosor del ventrículo izquierdo, que muchas veces puede realizar obstrucción del tracto de salida y muchas veces puede generar arritmias, como por ejemplo una taquicardia ventricular. Entonces, en la miocardiopatía hipertrófica yo voy a tener acá el ventrículo izquierdo que se caracteriza porque está bien hipertrófico. Bien hipertrófico, ¿sí? Yo puedo tener tan hipertrófico el ventrículo izquierdo que voy a tener acá, hagamos de cuenta, la arteria aorta, y va a estar tan hipertrófico, sobre todo el septum, que puede obstruir el tracto de salida, ¿sí? Por ejemplo, o sea, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿me entienden? Por ejemplo, aquí. El corazón conservado está a la derecha y este está a la izquierda. Muchas veces se hipertrofia tanto el septum que no va a dejar salir y va a obstruir, ven, la salida a la arteria aorta. Me obstruye la salida del ventrículo izquierdo. Eso me puede generar una muerte súbita
¿Ven? Acá tengo una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Esa miocardiopatía hipertrófica puede ser sobre todo en el septo, es asimétrica y me puede obstruir lo que sería el tracto de salida. ¿Ven? Acá, otra miocardiopatía hipertrófica. Esta no es la del paciente hipertenso o con estenosis aórtica, es un paciente que genéticamente ya tiene esta predisposición a que el músculo se hipertrofie, ¿sí? Muchas veces se obstruye, ¿ven? Acá está el tabique, se puede ir más para allá y obstruir el tracto de salida hacia la arteria aorta, generando una muerte súbita o muchas veces, como está hipertrofiado y hay fibrosis en ese tejido, pueden hacer arritmias también que son mortales. Entonces tienen muchísimo riesgo de muerte súbita. ¿Cómo es la clínica de este paciente? Bueno, suelen ser pacientes jóvenes que debutan con una muerte súbita, que pueden ser reanimados y después se los estudia, o que tienen clínica progresiva, digamos, porque va creciendo, tienen esa suerte de que tienen clínica progresiva. Son pacientes jóvenes que suelen hacer ANGOR, ¿sí? O sea, dolor. ¿Por qué? Porque está grandote el músculo, entonces aumenta el requerimiento de oxígeno. Crece el músculo y no crecen los vasos sanguíneos, entonces tienen ANGOR, sobre todo durante el esfuerzo, porque ahí aumenta el requerimiento de oxígeno. Además del ANGOR, pueden hacer también síncope. ¿Por qué? Porque se puede obstruir el tracto de salida, el paciente sincopa, disminuye el esfuerzo y ahí se abre de nuevo el tracto de salida a la arteria aorta y tienen una recuperación ad integrum, porque esa es la definición de síncope, la pérdida súbita de conciencia con recuperación ad integrum. Si no se recupera, seguramente una muerte súbita. Entonces, sobre todo hacen esto, ¿sí? Muerte súbita, que después se reaniman y se estudian, o bien hacen ANGOR, sobre todo con los esfuerzos, y tienen un síncope. Cuando ustedes hacen el electrocardiograma, porque consultan la guardia, por ejemplo, por dolor precordial, van a ver signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Díganme, por ejemplo, ¿cuáles son los signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo que pueden encontrar? ¿Cuándo yo me doy cuenta que está agrandado el ventrículo izquierdo? Con un electrocardiograma. Con el eje desviado a la izquierda. Bien, el eje va a estar desviado a la izquierda. Por ejemplo, en -30, en -15, a veces en 0, que se lo considera normal, o levemente desviado a la izquierda. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cuándo más yo me doy cuenta que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo con un electro? Acuérdense, con un Sokolov mayor o igual a 35 milímetros, ¿sí? Entonces ustedes van a ver un eje desviado a la izquierda, van a ver un Sokolov mayor o igual a 35. Eso significa que hay sobrecarga del ventrículo izquierdo. Entonces viene un paciente con dolor de pecho. Ese dolor de pecho lo puede manifestar o como urente o como opresivo. Puede ser que esté irradiado al miembro superior izquierdo o sin irradiación, que sobre todo aparecen los esfuerzos. Le hacen el electro y ven que el eje está desviado a la izquierda y que hay un Sokolov mayor o igual a 35. Si es un paciente hipertenso, puede ser ese el electro de él por hipertensión, porque la hipertensión también le da sobrecarga izquierda. Pero si no es hipertenso y tiene sobrecarga del ventrículo izquierdo, tengo que pensar en una miocardiopatía hipertrófica. Bien, sí o sí le voy a tener que hacer troponinas a este paciente, ¿sí? Las troponinas pueden estar normales o pueden estar levemente aumentadas. ¿Por qué? Porque hay injuria, porque hay isquemia, porque ha aumentado el grosor del ventrículo izquierdo, pero no han aumentado los vasos sanguíneos, entonces pueden estar levemente aumentadas, ¿sí? Si ustedes le hacen un delta, va a estar negativo.
Si fuera un infarto, las troponinas van a empezar a subir, a subir, a subir, entonces le hago una troponina ahora y le hago una troponina a las 3 horas y aumentó un 20%. En cambio, si ha sido un dolor por miocardiopatía hipertrófica, porque estaba en un contexto de esfuerzo, le hacen las troponinas y después a las 3 horas el delta les da negativo, si las troponinas no se han elevado en un 20%, seguramente es una miocardiopatía hipertrófica. Y lo ven con el electro. El eje desviado a la izquierda es Sokolov en 49, en 50, en 53, no entra en el papel del electro. Muchas veces también tienen el punto J elevado. Entonces, este paciente no me termina de cerrar, porque el dolor a veces es urente, a veces el dolor es punzante, a veces también es opresivo, pero no tiene tantos factores de riesgo, un paciente joven. En el electro no tiene, a ver, supradesnivel del ST, está el punto J elevado, pero no tiene esa onda de lesión típica del infarto. Tiene el eje desvío a la izquierda, tiene sobrecarga izquierda con el Sokolov bastante grande, es joven el paciente, la delta de troponina me está dando negativo, algo no me cierra para infarto. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Un ecocardiograma. Y en el ecocardiograma voy a ver que el grosor del ventrículo izquierdo está aumentado. Tanto el espesor septal como el espesor de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Cuando están mayores de 12 milímetros, ya se considera que es una hipertrofia. Y cuando la hipertrofia es mayor a 30 milímetros, se tiene que colocar un cardiodefibrilador implantable por el riesgo de muerte súbita, sí o sí, ese paciente. Entonces, miocardiopatía hipertrófica es una miocardiopatía que se caracteriza por ser autosómica dominante, o sea que preguntar siempre por antecedentes familiares de muerte súbita, que se caracteriza porque se hipertrofia el VI, muchas veces el septo de manera asimétrica y me puede obstruir el tracto de salida hacia la arteria aorta. ¿Por qué vienen? Por dolor, pero que no es típicamente opresivo, con irradiación en el cuello, no es típicamente, puede ser pocas veces opresivo, más he visto punzante y urente, y sí calma con el reposo. Con un electrocardiograma que no tiene supradesnivel del ST, ni tampoco grandes cambios isquémicos, sino mucho electro de sobrecarga, ¿sí? Sobrecarga del VI con el eje desviado, con un Sokolov de 50 veces, 48, 45, con un punto J elevado en las precordiales, ¿sí? O sea, de B1 a B6. Le hago un ecocardiograma y sale el grosor aumentado, y si, las troponinas me pueden dar negativas o bien me pueden dar positivas, pero con un delta negativo, o sea, no han ido elevándose como suele suceder en el infarto. Mido en el eco el grosor, y si el grosor del septo es de 30 milímetros o más, es indicación de colocación de un cardiodefibrilador implantante por riesgo de muerte súbita. Si detecta una arritmia, ese cardiodefibrilador implantante, que pueden hacer los pacientes porque tienen mucha masa ventricular y un foco para arritmias, le hace una descarga. Puede ser una TB o una FB. Les hace una descarga y de ahí previenen la muerte súbita de estos pacientes. Y obviamente hay que estudiar a la familia. Y el tratamiento lo van a hacer con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos. ¿Por qué? Porque disminuyen el consumo de oxígeno, bajan la frecuencia cardíaca y bajan la fuerza de contracción. Entonces, si bajan la frecuencia cardíaca, alargan la diástole, hacen que se llene más el ventrículo izquierdo y que se contraiga más fuerte por la ley de Fran-Starling. Cuanto más se llena, más se va a contraer, y disminuyen también la fuerza de contracción, ¿sí?
Pero bueno, sobre todo alargan la diástole, disminuyen la frecuencia cardíaca. Eso aumenta el llenado y favorece la perfusión coronaria, porque acuérdense que la sangre llega a las arterias coronarias en la diástole. Lo mismo también le pueden dar bloqueantes cálcicos, ¿sí? Entonces estos son pacientes, por ejemplo, ayer ha ido un paciente que tenía hipertrofia, tenía un grosor de 32 milímetros, entonces ha ingresado de manera programada para que le pongan un CDI. Y él estaba tomando diltiazem, que es un bloqueante cálcico, ¿sí? Pero también muchas veces le pueden dar bisoprolol o carvedilol. Hay veces que se asocian los dos, ¿no? Se da beta bloqueante con bloqueante cálcico porque quieren mantener la frecuencia cardíaca más o menos en 60. Este paciente tenía 55, 52, 57, no pasaba de 60. Y con eso disminuyen el requerimiento de oxígeno. Y sí o sí le van a poner al paciente un CDI si el septo es mayor o igual a lo que serían 30 milímetros, por ejemplo. A ver, por ejemplo, a ver. Acá estoy, chicos. Listo. Por ejemplo, en este electrocardiograma, ¿sí? Bueno, la clínica es bastante soberana, no era un dolor típicamente coronario, ¿sí? Se fijan primero que esté bien hecho, está bien hecho porque está en 25 y en 10, ¿sí? De ahí se fijan que el ritmo sea sinusal, por ejemplo, vamos a observar acá en D2 que los espacios, intervalos, mejor dicho, RR, si son iguales, ¿sí? O sea, es un ritmo regular que tiene onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. O sea, es un ritmo sinusal. Está la onda P positiva acá en D2, ¿sí? Está positiva en D3. Está la onda P negativa hacia abajo en ABR, ¿sí? Es un ritmo sinusal. De ahí calculamos la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que este me está coincidiendo acá con una línea gruesa. Si no, busquemos otro más bonito, a ver. Acá, por ejemplo, ¿sí? Pero justo está distinto ahí, parece un extrasístole. Acá, por ejemplo, ¿sí? Me está coincidiendo un QRS con la línea gruesa, entonces tenemos 300, 150, 100, más o menos 110 latidos por minuto, debe estar descompensado este paciente, ¿sí? Y podemos ver, después analizando cada parte del electro, que tenemos acá un infradesnivel, ¿sí? En D1, tenemos un infradesnivel en ABL, que sería la cara lateral, tenemos un infradesnivel en B5,
y un infradesnivel con esas ondas T bien negativas en B6. O sea que por ahora tenemos infra en la cara lateral, que sería D1, ABL, B5 y B6. Antes me olvidé de ver dónde estaba el eje. Fíjense que ABF está bien negativo y D1 está bien positivo. Entonces, si yo tengo D1 positivo y ABF negativo, significa que el eje se está yendo para allá. O sea, se está yendo para arriba, por eso ABF está negativo, pero se está yendo para la izquierda, por eso D1 está positivo. O sea, el eje está desviado a la izquierda. Entonces tengo un paciente con un ritmo sinusal a 110 latidos por minuto, con un eje desviado a la izquierda. Entonces tengo que ir pensando en sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Después de ahí, hay infra en D1 en ABL, en B5 y en B6. En D2 realmente no veo mucho cambio. En D3 hay QS, ¿ven? QS. Y en ABF también hay QR, poquitito, ¿sí? Un poquitito. No le veo nada de onda R, che. Tiene Q y tiene Q. Bueno, en la cara inferior, ¿sí? Y de ahí también tiene QS en B1 nada más, ya en B2 aparece una pequeña onda R ahí. Pero si calculamos el Sokolov, tenemos, esta es mi línea de base, porque ahí va la onda P, tenemos 5, 10, 15, 20, 25 y ahí se cortó, ¿sí? Y acá está mi línea de base, ¿sí? Teníamos 25 antes y esta es mi línea de base. Tenemos acá 30, 35, 40, 42. Entonces tenemos infradesnivel en la cara lateral y tenemos un Sokolov de 42 y un eje hacia la izquierda, porque ABF está bien negativo, ¿sí? Y además el punto J, miren dónde está. En B3 está acá, B2 acá, B4 acá. Miren, esta es la línea de base porque acá viene la onda P. Tienen más o menos 1, 2, 3, 4 milímetros elevado el punto J. 4 milímetros de elevación del punto J, en un dolor que no me parecía típico, ¿sí? Así que este electro es típico de una sobrecarga izquierda. ¿Por qué? Tengo ritmo sinusal en un paciente taquicárdico, pero el eje está desviado a la izquierda. Ya si el eje está desviado a la izquierda, hay sobrecarga izquierda. Entonces pienso, ¿es hipertenso? ¿Tiene una estenosis aórtica o tiene una miocardiopatía hipertrófica? O sea, si hay sobrecarga izquierda, está agrandado, hipertrofiado el VI. ¿Cuál es la causa más frecuente? La hipertensión, la estenosis aórtica, pero también la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Y además de eso, encima que tiene el eje desviado a la izquierda, porque ABF está negativo y D1 está positivo, tiene Sokolov de 42. Más me indica que tengo sobrecarga izquierda. Y tengo el punto J elevado en las precordiales. Y también no se asusten, este electro parece de un paciente isquémico y no hay ningún problema si se confunden con un paciente isquémico porque está con ondas T negativas, pero muchas veces la sobrecarga izquierda también se representa como ondas T negativas en lo que sería la cara lateral, tanto de 1 como en ABL, en B5 y en B6. Así que no se asusten. Este paciente, si ustedes le darían carga y lo interpretarían como isquémico, no estaría mal si viene con dolor de pecho porque tiene ondas T negativas. Pero es un electro muy de sobrecarga. Háganle troponinas y háganle delta, ¿sí? Tiene mucha sobrecarga. No hay supra, pero sí hay ondas T negativas bien localizadas en la cara lateral con sobrecarga. Entonces ustedes le van a preguntar, ¿cómo se dan cuenta de que un paciente tiene sobrecarga del VI? ¿Qué dicen las guías? Eje desviado a la izquierda. O sea, significa que van a tener D1 positivo y ABF negativo. Tienen un Sokolov mayor a 35 milímetros, ¿sí?
Y también pueden presentar punto J elevado en las precordiales y T negativas con infradesnivel en la cara lateral. Háganle troponina, ya van a ver que van a dar negativas o van a tener un delta negativo. O sea, le hacen troponinas ahora, si están en ventana, o sea, si ya han pasado 3 horas de que empezó el dolor, las troponinas capaz que le dan 35, 45. Un infarto suele tener, sin elevación del ST, 100 de troponina, 150, y con elevación del ST, 2000, 2500, 3000 de troponinas. Entonces le hacen troponina, le da 43, y en 3 horas le vuelven a tomar y le da 40, por ejemplo. No ha disminuido ni aumentado un 20%, entonces es un delta negativo. Entonces es importante acordarse, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo? Eje desviado a la izquierda, Sokolov mayor a 35, punto J elevado en las precordiales, y pueden tener también, y casi siempre, y esto es lo que presentan en la guardia, porque el electro está fiero, y tienen razón, unas ondas T negativas en la cara lateral, sobre todo con infradesnivel en B5 y en B6. No se asusten, ¿estamos? Háganle troponina. Y acuérdense, indicación de CDI cuando la hipertrofia septal sea mayor o igual a 30 milímetros. ¿Para qué? Para prevenir la muerte súbita, porque es un sustrato, este miocardio tan grande, para hacer arritmias. ¿Sí? Acá, mientras no dé esa, o sea, si no es mayor a 30 milímetros, solo lo trato con beta y bloqueante cálcico, digamos, ¿no? Claro, y le vas a hacer. Perdón, ¿cómo, amor? No, Bueno, eso. espérame 10 minutitos abajo, decir. Bien, sí, amor, le haces o bloqueantes cálcicos o le haces beta bloqueantes. Y lo controlas cada 6 meses con un eco. Y le controlas a la familia también. Bien. El paciente de ayer, tengo acá el electro, aparece justo el nombre. Pero bueno, el paciente que ingresó ayer justo se le ve la pierna al pobre hombre. Justo se le ve la pierna al pobre hombre, perdón. Bien, entonces, perdón, señor. Bien. Miren acá, les va a parecer raro este electro, ya les digo por qué. Primero es un electro que está en ritmo sinusal. Este es un paciente que ya tiene el diagnóstico y entró de manera programada y que encima venía tomando diltiazem vía oral y bisoprolol, porque no bajaba la frecuencia cardíaca. Entonces, acá más o menos está coincidiendo, entonces tiene 300, 150, 100, 75, 60, 60 latidos por minuto, ¿sí? Tiene 60 latidos por minuto en un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque están los intervalos regulares, tiene onda P, QRS, onda P, QRS, ¿sí? Entonces, es un electro que está bien hecho, ya les voy a explicar por qué, y es un electro que está en ritmo sinusal a 60 latidos por minuto, porque es un paciente que ya viene beta bloqueado y también tiene bloqueante cálcico, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá, tiene ondas T negativas en D1, tiene también ondas T negativas acá en D2, pero no aparecen T negativas ni en ABF ni en D3, así que no me llama la atención, no le voy a dar bolilla si solamente una derivación de la carga inferior tiene algún hallazgo. Luego tiene ondas T negativas en ABL, ¿ven? Tienen D1 y en ABL, ¿sí? Y de ahí tiene ondas T negativas en B2, en B3, en B4, en B5 y en B6. En un paciente que nunca ha tenido dolor de pecho, ¿no? O sea, el paciente se ha ido a controlar porque tenía antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica y de muerte súbita, ¿sí? Bien ondas T negativas. ¿Y por qué no ven el Sokolov elevado? Porque este electro, cuando ve los voltajes muy amplios, se adapta
y baja el voltaje, por eso acá aparece 5, para que entre en la tira del electro. Acá, como ven, está calibrado a 10. Y la velocidad está bien, está a 25. Pero acá está calibrado a 5 porque era tanto el voltaje que no iba a entrar en la tira. Entonces se autocalibra el electro para que entre, ¿me entienden? Por eso no podemos sacar el Sokolov acá. Pero les aseguro que si fuera un electro que no tuviera esta función, estaría bien elevado el Sokolov. Pero bueno, es un paciente que tiene como hallazgos positivos, que está acá, ¿ven? Medio más negativo ABF y positivo de 1, tiene un eje desviado a la izquierda. Si le haría el electro normal, tendría un Sokolov aumentado y tiene ondas T negativas en toda la cara lateral, hasta incluso en la cara anterior. En un paciente que no tiene dolor. Si no tiene dolor, no tiene infarto. Pero doctora, este paciente viene a operarse de la vesícula y tiene este electro. ¿Pero tiene dolor? No. ¿Pero no es infarto? No. No. Debe ser hipertenso. Los hipertensos tienen estos electros, tienen electros de sobrecarga del VI con infra y ondas T negativas en la cara lateral, con un Sokolov aumentado y un eje desviado a la izquierda. No todo es infarto, las ondas T negativas marcan otras cosas. Isquemia subendocárdica. Es lo que tienen estos pacientes, porque tienen muy agrandada la masa muscular. Bien. Bueno, bellezas, entonces ya vimos pericarditis aguda, pericarditis crónica y miocardiopatía hipertrófica. Vamos a dejar para mañana, mil disculpas, he empezado un poquito más tarde hoy, vamos a dejar miocardiopatía dilatada y vamos a dejar miocardiopatía restrictiva para mañana. Tengo una amiga que está con un problema personal y no sabe si mañana va a ser guardia o no. En el caso de que ella no pueda ir mañana, yo la voy a cubrir. Yo he salido de guardia hoy y voy a hacer de nuevo mañana. En ese caso, yo les daría clases el jueves y el viernes. Pero la tengo que ayudar, digamos, porque está con un problema grosso. Entonces ella a la noche hay un familiar que tiene enfermo, entonces no sé si va a poder ir o no mañana a la guardia, porque no sé si va a pasar algo malo, ¿me entienden? Así que si ella tiene esa eventualidad, yo la tengo que cubrir mañana, por eso no les confirmo la clase de mañana. Hasta ahora sí. Ahí vamos a ver miocardiopatía dilatada, restrictiva, y vamos a ver hipertensión arterial, que sí alcanza el tiempo para todo eso. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? Yo, Maca, disculpa. Decime, Marcia. El tema de cuando pedís las troponinas, Ajá. ¿en qué momento haces el delta y cómo lo evaluás? Porque justo esa parte no lo escuché bien. Bien, bien. Cuando el paciente hace el dolor, vos recién a las 3 horas le vas a sacar sangre para hacerle las troponinas. Porque tarda en aumentar 3 horas las troponinas en el caso de que el paciente te haya hecho un dolor de origen isquémico. Entonces vos recién a las 3 horas les pedís troponinas. Si las troponinas te dan muy elevadas, ya haces el diagnóstico de un IAM. Por ejemplo, si vos tenés elevadas más de 100, más de 120. Si las troponinas te dan negativas o las troponinas te dan elevadas, pero un chiquitín, vos a las 3 horas de que has tomado la primera muestra podés repetir y eso se llama delta de troponina. Entonces te repito, cuando el paciente hace el dolor, por ejemplo, lo ha hecho el dolor hoy, la señora que le he visto, a las 9:30 de la mañana. El dolor sí me parece típico, pero no me terminaba de cerrar porque la paciente era joven. Entonces yo, a las 12:30 del mediodía, le tengo que hacer las troponinas. Si las troponinas te dan más de 10 veces elevado el valor normal, ¿sí? O de 5 a 10 veces elevado el valor normal, listo, ya están positivas. Pero si vos tenés una elevación de menos de 5 veces el valor normal, le vas a tener que hacer un delta. Si el delta a las 3 horas que vos has tomado la primera muestra te da positivo, listo, se está infartando ese paciente.
Y si el delta te da negativo, buscas otras causas de elevación de troponina. Hagamos de cuenta que esta señora a las 9:30 am ha tenido el dolor. Entonces vos a las 12:30 le vas a hacer las troponinas. Si las troponinas están 5 a 10 veces elevadas, ya son positivas. Pero si están elevadas menos de 5 veces, vos vas a tener que hacer un delta. Y si te dan negativa la troponina, pero tenés mucha sospecha, hacerle un delta. El delta se hace a las 3 horas que vos has tomado la primera muestra. O sea, ella ha tenido el dolor a las 9:30 de la mañana, vos a las 12:30 le has tomado la primera troponina. Si te da muy elevada, ya está Troden de la unidad coronaria adentro. Si no te da muy elevada o te da negativa, pero vos tenés sospecha de que se está infartando, le vas a tomar las troponinas nuevas a las 3 horas, o sea, sería 13-14 a las 15:30. ¿Cuándo el delta te da positivo? Cuando ha subido un 20% con respecto a la primera troponina. Ponele que la primera troponina te da 50. Voy a sacar el 20%. Entonces agarro acá la calculadora y saco 20% de 50. Eso me da 10. O sea que si la primera troponina te ha dado 50 y la segunda 60, ya ha aumentado un 20%. Entonces la troponina está con un delta positivo. Bien. ¿Cuándo hacen delta de troponina? Cuando no están elevadas más de 5 veces las troponinas basales o cuando están sospechando de un infarto, pero no les termina de cerrar la troponina negativa. O capaz que algún colega le ha pedido las troponinas fuera de horario, entonces van a tener que esperar y tomarle unas nuevas troponinas. ¿Qué dicen las guías? Si la troponina está por arriba de 5 veces elevada sobre el valor normal, no le repitas, ya es una troponina positiva si vos estás pensando en infarto. Si las troponinas están elevadas, menos de 5 veces sobre el valor normal, le tenés que hacer un delta. Y si las troponinas están ultra negativas y vos tenés baja sospecha, lo mandás a la casa. Buenísimo. Todo asociado a la clínica, no troponinita sola, ¿me entendés? No electro solo. Si vos tenés un dolor típico en un paciente que vos ultra sospechás y la troponina te da más de 5 veces elevada, no le repitas. Si te da menos de 5 veces elevada, hacele un delta y lo internas igual porque tu sospecha clínica es muy grande. Y si tu sospecha clínica no es tan grande y las troponinas te dan muy bajitas, ¿qué podés hacer? Si no te cierras, si tu sospecha es moderada, le haces un delta a las 3 horas. Y si el delta te da negativo, lo mandás a la casa. Buenísimo, Maca, gracias. De nada, amor. A las 3 horas de la primera troponina. Y la primera troponina es a las 3 horas del primer dolor.